Buenas noches con todos, estimado doctor, estimados profesionales y participantes en general. Es un placer para Enalicase darles la más cordial bienvenida a este curso de especialización en contrataciones públicas. El presente curso se desarrollará a lo largo de 6 sesiones, con una duración de 2 horas académicas por sesión. Hoy tenemos el honor de contar con la excelente ponencia del doctor Jimmy Tomás Villanueva Labán, quien desarrollará el tema sobre la nueva Ley General de Contrataciones 32069. El doctor Jimmy Tomás Villanueva Labán es abogado con máster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha y egresado de la maestría en gestión pública por la Universidad del Pacífico, especializado en compras públicas, regímenes especiales de contratación y supuestos excluidos, tales como acuerdos de gobierno a gobierno, G2G, y contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, contratos NEC, para la ejecución de intervenciones y proyectos de inversión. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, destacándose su desempeño en la Autoridad Nacional de Infraestructura como subdirector de la Subdirección de Ejecución Contractual de Inversiones y coordinador legal en infraestructura de la Oficina de Asesoría Jurídica, así como en otras instituciones, tales como la Presidencia del Consejo de Ministros, ARCC, en calidad de experto G2G y asesor legal frente a controversias ventiladas ante tribunales Dispute Adjudication Board, además del Tribunal de Contrataciones del Estado del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Ha sido ponente de diversos diplomados, programas de especialización y eventos relacionados a arbitraje, junta de resolución de disputas, contratación pública y contratos colaborativos. Bien, les recordamos a todos los participantes que tengan sus micrófonos apagados durante el desarrollo del curso y que las cámaras deben permanecer encendidas para un mejor aprovechamiento de la sesión. Les pedimos también estar atentos a las indicaciones del ponente para una mejor interacción durante el curso. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Jimmy Villanueva. Buenas noches, doctor Jimmy. Bienvenido. Muchas gracias, Cecilia. Buenas noches a ti y a todo el alumnado que está conectado en este momento. ¿Me informan, por favor, si se puede apreciar la diapositiva? Sí, doctor, sí se Sí, logra observar. doctor. Ya, excelente. Antes de comenzar, unas reglas básicas para el dictado de la sesión. Voy a hacer la exposición durante estas horas académicas y a las 8 de la noche voy a hacer un corte para un pequeño receso de unos 15 minutos aproximadamente y luego vamos a retomar la sesión. Si tienen preguntas sobre la exposición que voy a hacer, agradeceré que las formule hacia el final de la clase. Yo voy a calcular y voy a dar unos minutos finales para poder absolver las consultas que tengan en relación a lo que expongo. Eso de tal forma de poder tener un orden en la clase y dejar las preguntas hacia el final para que el dictado sea de manera continua. ¿De acuerdo? Dicho eso, vamos a comenzar. En principio, nuevamente darles la bienvenida a todos ustedes, alumnos, a este curso de especialización sobre contrataciones públicas, teniendo en mente de que ya va a entrar en vigor la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no es cierto? Que hace algunas modificaciones a la normativa de contratación que hasta la fecha se encuentra vigente, la 30225. De hecho, la exposición que vamos a tener el día de hoy va a versar muchísimo sobre este nuevo enfoque que se da a la normativa de contratación estatal y que es bastante bueno que ustedes desde ya puedan estar capacitándose al respecto, a efectos de que cuando entre en vigor, que va a ser dentro de poco tiempo, puedan aplicarla de manera más eficiente posible, ya sea que el público que me acompaña sea actualmente personal que trabaja en la entidad, sean logísticos, o puede ser también público-privado, ¿no? Puedan formar parte de alguna empresa que quiere participar en el campo de las compras públicas. La lógica de estas clases es que para cualquiera de los dos grupos de actores puedan entender perfectamente cómo se ha enfocado esta nueva normativa
cómo está orientada la regulación actual que está por entrar en vigor para una aplicación eficiente. Dicho eso, comencemos planteando cuestiones básicas. Comencemos como si fuéramos de coquito. En principio, ¿por qué regular un sistema de compras públicas? En principio, ustedes tienen que entender lo siguiente. El principal comprador en el Estado es una entidad. El sector público es el principal comprador en el mercado nacional. ¿De acuerdo? ¿Y por qué compramos? ¿Por qué una entidad quisiera abastecerse? Y esto se da porque como toda entidad tiene una necesidad, así como cuando cada uno de nosotros, cuando tiene ganas, por ejemplo, no sé, tiene en la mañana, tienen ganas de desayunar, se van al mercado, ¿no es cierto?, a comprar pan. La necesidad que tienen de alimentarse los lleva a realizar esta compra. De la misma forma tiene que entenderse que la entidad pública tiene una necesidad. La necesidad es cubrir el fin público, perdón, por el cual fue creada. Y esto solo se va a lograr, entre otras cosas, cuando logre abastecerse de aquella necesidad. Y ese abastecimiento de la necesidad se va a traducir en tres grandes grupos. Esto es, en abastecerse, adquiriendo o comprando bienes, adquiriendo servicios o mediante la ejecución de obras. Estos pueden tener una categoría, esta es la categoría mayor, pueden tener una categoría menor, un poco más abocada, consultorías, podríamos hablar consultoría de obra, ejecución de obra, servicios en general, consultorías en general, entre otros. Pero, ese aterrizaje en cada nivel y bajo qué tipo de procedimiento de selección lo van a poder ver más adelante en otras sesiones con mi otro compañero que está dictando este curso. Pero lo importante para esta primera sesión es que ustedes puedan comprender la lógica de por qué una entidad sale al mercado a abastecerse. Y esto es, repito, porque tiene que cubrir su necesidad pública. Va a depender muchísimo del objeto de la entidad. ¿Cuál es el rubro de la entidad? ¿A qué se dedica? Eso va a conllevar a que la entidad tenga que realizar determinados procedimientos de selección para poder agenciarse de qué? De contratos a cargo de determinados contratistas que puedan cubrir esa demanda que tiene. También va a haber, es cierto que también como toda entidad pueden tener necesidad de cubrir servicios básicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con independencia de la entidad que sea, esta tiene que contratar servicio de vigilancia o seguridad, servicio de limpieza. Es con independencia de qué nivel de entidad sea, hay una contratación de promedio de ese tipo de servicios, por ejemplo. O servicios de bienes, por ejemplo, pueden comprar materiales, muebles, para comprar incluso lapiceros, hojas bond, impresoras. Para eso pueden ocurrir los procedimientos para la compra de bienes. Va a depender también del objeto de la entidad a que se dedica. Por ejemplo, si es una entidad que ejecuta obras, podría hacer una licitación de vida para contratar a un ejecutor de obras o previamente a un diseñador que elabore el expediente técnico y demás. Como se dan cuenta, hay determinadas demandas que sí o sí se van a tener que cubrir de bienes y servicios, solo por el hecho de ser una entidad como es limpieza, vigilancia, entre otros, así como ya hay compras más especializadas que va a depender del objeto y fin de la entidad. Por ejemplo, si soy Cenami, podría adquirir un servicio, un software, ¿no es cierto?, acorde a, podría comprar bienes como radares, cosa que no podría comprar otra entidad pública porque no es, forma parte del objeto por el cual fue creada, no es su fin público, pero sí, por ejemplo, otra entidad como la OMPE podría comprar, pero mejor dicho, podría contratar, perdón, a una empresa que se encargue de hacer
las cédulas de sufragio, ¿no es cierto?, para las siguientes elecciones y demás. Como se dan cuenta, cada entidad va a depender del rubro en el que está, tiene determinada necesidad que cubrir. Y ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero los adelanto desde ya, que esta regulación del mercado de las compras públicas abarca toda entidad estatal, desde la entidad más pequeña, el gobierno local, desde la municipalidad más pequeña, hasta los mismos ministerios o la presidencia de la República. Evidentemente va a haber excepciones, sí va a haber excepciones, cuando cada vez que hablamos que es una ley general con reglas generales, esa sola palabra general te lleva a que exista algo excepcional, algo que sale fuera de la regulación, cosa que vamos a discutirlo en la clase de supuestos excluidos. Pero ya para esta primera clase lo que tiene que entender el público, alumnos, es el hecho de que por principio, por regla general, necesitamos una regulación del mercado de compras. Sí o sí, puesto que si no tuviéramos regulación, imagínense que cada entidad a su sola discreción podría realizar compras públicas y demás, sin ningún tipo de uniformidad en cómo lleva a cabo el proceso, con lo cual podríamos tener casos en los que se acuse de nepotismo, de corrupción, de preferencia y un trato desigualitario y demás. Esas cosas, para abolirlas, para proscribirlas, conllevan a que el legislador peruano haya establecido un procedimiento, que es el que vamos a empezar a estudiar ahora, con esta clase que abre este curso. Y vamos a comenzar con la lección de principios de la normativa de contratación estatal. En esta clase lo que le voy a explicar son los nuevos principios que está en esta ley que está por entrar en vigor. Considerando que estamos a puertas de que entre en vigencia, qué mejor que analizar los nuevos principios para que ustedes puedan saber cuáles son aquellos que van a gobernar la lógica y el actuar. Como ya les explicaba, estos principios son fundamentales porque tienen una orientación de poder regular dos cosas. Que grábense esto, por favor. Tienen dos grandes parámetros, la razón de ser de un principio, sobre todo estos principios de la contratación pública. Uno es que sirven como criterio de interpretación para saber aplicarla, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes tengan dudas de cómo aplicar correctamente la normativa de contratación estatal, pueden servirse de estos principios para que vean o se sirvan como un rumbo o norte orientador. El segundo gran enfoque de la razón de ser de estos principios es un rol integrador. Esto es que sirven para solucionar vacíos, así como para que pueda determinar cuáles son los parámetros con los que deben regirse la actuación de quienes intervengan en el campo de la contratación pública. Ojo, de quienes intervengan, ya sea que estés en el sector público o en el sector privado, porque estas reglas no solamente van a servir para los operadores logísticos, sino también va a servir para aquellos que son los potenciales compradores que están interesados en participar en el proceso de contratación. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de conocer y entender la lógica de esos principios es fundamental. Ustedes deberán entender que cuando se dicta una ley, una norma, ahora que se ha hecho una modificación, lo que intenta el legislador es, uno, guiarse por lecciones aprendidas, ve cómo está la norma actual, ve cuáles son las oportunidades de mejora y trata de regularlo de la mejor forma posible. Pero evidentemente, como todo en la vida, el legislador no puede regular todas las situaciones que podría acaecer una vez que entre la norma en vigor. Es imposible, alumnos. Nadie tiene una brújula de cristal para saber qué cosa puede pasar en el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el legislador, el que redacta la norma, cuando no puede anticiparse a ver todas las situaciones, todas las variables que pueda acarrear en el futuro el empleo de la normativa de contratación? Como eso es un imposible, ¿qué se hace? Se establecen principios, porque estos principios
sirven, como ya les dije, para llenar aquellos vacíos o deficiencias, o más que deficiencias, aquello que no esté expresamente normado, aquello que no esté expresamente regulado, porque es un supuesto que al legislador de la época no se le ocurrió establecerlo o determinarlo. Bueno, no hay ningún problema. No es que el operador, el actor de la normativa de contratación, el actor de la compra pública no va a saber cómo actuar. Pues para ello, ¿qué tendría que hacer? Al no encontrar una cláusula, un supuesto específico en el que sepa cómo tenga que intervenir. Muy fácil. Lo que tiene que hacer es revisar sus principios, los principios de la contratación estatal, porque sirven justamente para eso, para integrar, para integrar aquellos vacíos que no encuentra. A su vez, como les digo, es una integración que sirve también para interpretar cuando ustedes puedan detectar o pensar que hay una cláusula que pueda parecer un poco ambigua, no les, que les tiene todavía duda de cuál es el sentido de la norma, perfecto. Revisen, por favor, los principios de la contratación estatal y van a entender cuál es el criterio de interpretación adecuado para aplicarla, ¿no? Esas son las dos grandes vertientes, los dos grandes enfoques de los principios de la contratación. ¿De acuerdo? Dicho eso, vamos a repasar a continuación cuáles son esos principios que están en la ley 32069, concretamente en el artículo 5, y que nos van a servir como marco orientador para todas las actuaciones que queremos efectuar. Repito, esto va a servir ya sea si estás en el sector público o en el sector privado. Comencemos. Vamos con el principio de legalidad. ¿Qué nos dice ese principio? Que las partes involucradas en el proceso de contratación, en el proceso de compra pública, tienen que actuar siempre con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos efectivamente al alumnos. Este principio de legalidad aplica a todo estamento, no solamente de contratación, sino a todo estamento de sistemas administrativos en el ámbito peruano. Todos los actores que participan en este proceso tienen que hacerlo con sujeción a la ley. Y nótese, aquí empiezan a desgregarlo desde la Constitución, la ley y al derecho mismo. Es decir, estamos en un estado de derecho. ¿Qué significa? Que todas las actuaciones que se realicen responden a ello, a la legalidad de las actuaciones. Ninguna entidad puede irse más allá del marco regulado en la norma. Igual el privado no podría ir y cometer un acto ilegal, un acto que está fuera del campo de acción. Hay un principio bien básico, o mejor dicho, un principio no, perdón, porque estamos, hay un silogismo bien básico para los que son abogados que lo puedan acompañar, que lo van a reconocer luego rápidamente. El Estado puede hacer únicamente lo o aquello para lo cual le ha sido conferido facultades, o sea, aquello que le ha sido autorizado, mientras que el privado puede hacer todo lo que considere, siendo su límite el derecho. O sea, mientras que el privado puede hacer N acciones dentro de su campo de libertad, siendo su límite aquello que está normado, regulado, diciendo esto no lo puedes hacer o esto lo tienes que hacer de determinada forma. En contraposición, las entidades del Estado solo pueden hacer aquello para lo cual le ha sido conferido o atribuido. Miren la gran diferencia. ¿Y por qué creen que es esto? Bueno, es porque efectivamente, como las entidades del Estado se mueven con presupuesto público, es decir, con presupuesto de todos los peruanos, con el erario nacional, tiene que justificar cada acción, y cada acción se justifica porque cuesta el bolsillo del Estado, saber en qué lo estás gastando. Solo lo puedes gastar en aquello por lo cual fuiste autorizado. Esta es una gran lógica que aplica en el marco no solo de contratación nacional, sino en el campo de acción
de la administración pública. Muy bien. Vamos a revisar otro principio. Creo que alguien está interactuando ahí, veo en la pantalla, un compañero llamado Rudy. Por favor, alumnos, cuidado con eso. Vamos al principio de eficacia y eficiencia. Este es un principio, ojo, que ya no es una novedad en el campo de los principios de contratación pública. La legalidad no estaba contemplada actualmente, pero creo que todos la entendemos perfectamente, ya que de manera supletoria podrías aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no es cierto? Pero bueno, la eficacia y la eficiencia sí es algo que ya nos es más familiar. ¿Qué nos dice este principio? A ver, leámoslo. Dice, las entidades contratantes actúan de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de formalidades no esenciales para sus objetivos. Ojo, aquí lo esencial, o las palabras claves, es priorizar algo, una actuación por encima de formalidades no esenciales. ¿Qué más nos dice la lectura? La aplicación de estos principios garantiza la calidad técnica de los expedientes técnicos, especificaciones técnicas y términos de referencia, así como la ejecución contra. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados y evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales o proporcionales para optimizar de forma permanente el proceso de contratación pública. Muy bien. Este principio, nótese, lo que me está diciendo es lo siguiente. ¿Quieres alcanzar un objetivo? Que es comprar. Porque el Estado se interesa comprar. El Estado, a la entidad pública, no lanza un proceso buscando una declaratoria de desierto, buscando que no haya postores. Si una entidad se va a convocar un proceso, es porque quiere comprar, evidentemente. Quiere adquirir, quiere satisfacer su demanda. Adquirir el bien, contratar un servicio, ejecutar una obra, evidentemente. Entonces, si esto es así, este principio te dice, puedes actuar de tal forma que para cumplir ese fin público, priorices esta actuación por encima de una formalidad no esencial. Uno podría decir, doctor, ¿pero a qué se refiere con formalidad no esencial? Significa que yo podría alegremente, se me ocurre, cuando un determinado postor omite la presentación de un documento en su oferta, de decir, bueno, ese documento era una formalidad no esencial, así que voy a hacer de cuenta de que sí lo presentó y continuar y adjudicarle de ser el caso de la buena prueba. ¿Eso creemos que es una formalidad no esencial? Por supuesto que no. Recordemos, alumnos, que las propias bases estándar, cosa que verán en clases más adelante, establece cuáles son los documentos de presentación obligatoria, así como los documentos de presentación facultativa. A un documento de presentación obligatoria que el postor por error no lo presenta, no puedes llamar a esa omisión como una formalidad no esencial, porque por supuesto que es esencial. Ahora, hay supuestos de subsanación. La norma también contempla la posibilidad de que si alguien omite determinada información, puede aplicar supuestos de subsanación dentro de su oferta. Claro que sí, el comité lo puede ordenar, cosa que se verá más adelante. Entonces, doctor, me podría preguntar a ustedes, ¿cuál es un buen ejemplo de formalidad no esencial que podría omitirse en virtud o invocando este principio de eficacia y eficiencia? Yo les voy a contar un caso que tuve cuando trabajaba en el Tribunal de Contratación del Estado. A ver, esto era un recurso de apelación, recuerdo, ¿ya? Me acuerdo que una empresa estaba cuestionando la actuación del comité de selección porque decía que esta injustamente, o mejor dicho, la había tratado de manera desigual a aquel. ¿Por qué? Porque había favorecido indebidamente al postor que ganó la buena prueba.
Porque por ejemplo, decía, esta empresa, la que ganó la Buena Pro, el adjudicatario, no había presentado, no había foliado su oferta. No la había foliado. Y el comité de selección le había mandado a subsanar la oferta, le había dado un plazo para que la folee. Y el postor nunca llegó a subsanar, no folió su oferta. Y que pese a ello, según comentaba el apelante, pese a ello, el comité de selección no le importó, lo tuvo por admitido, lo evaluó, lo calificó y le dio la buena. Cuando, por ejemplo, decía el apelante, la oferta de que él había presentado sí estaba correctamente foliada, mientras que la del adjudicatario no, y que era renuente, había sido renuente a cumplir con la subsanación ordenada por el comité, y que aún así se vio favorecido. Ese fue el comentario. Cuando me tocó a mí el caso, cuando lo revisé, verifiqué cuál era el argumento empleado por el comité de selección. Entonces empecé a revisar las actas, ¿no? El acta de admisión, por ejemplo. Y algo que me gustó muchísimo en aquella oportunidad es que son pocas las veces en que las actas están bien motivadas. Es decir, el comité, el que tomó la decisión, lo explicaba muy bien. Habían como varios párrafos en que explicaba la razón. A veces estamos acostumbrados, creo yo, cuando somos logísticos y demás, a cuando evaluamos una oferta, ponemos al costado, cumple, 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 cumple. De acuerdo, si algo cumple, basta con la indicación de que cumple, como si fuera un checklist, ¿no? Pero cuando no se cumple con un requisito, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los comités? Suelen poner al costado, ¿no? Como una observación, no cumple. No cumple, pero a veces no dan detalle. No explica por qué no se cumplió. Y no es que no se haya presentado el documento, sino que a veces se presenta, el documento está erróneo, y solo te dice, no cumple. O sea, no satisface el requisito. Pero el comité nunca da las razones. Y eso hace que el postor, que queda no admitido, descalificado, o como queramos llamarlo, no comprenda cuáles son las razones por las cuales falló. Y eso es importante, porque si yo no comprendo las razones, yo no sé si me trataron injustamente. ¿Qué pasa si el comité erró en la evaluación? ¿Qué pasa si el comité consideró que no había cumplido con A, pero el A no era importante? O mejor dicho, el A no era exigible. ¿Cómo lo vas a...? O que puede ser que lo del A sí era importante, pero y el postor diga, ah, bueno, entonces efectivamente reconozco que fallé. Pero ¿cómo puede saberlo el postor si el comité no motiva? Esos casos que nos llegan al tribunal se van todos a nulidad. Una descalificación, una no admisión no motivada hace que deje en indefensión al apelante. No sabe cómo fue evaluada su oferta, en qué falló. Esa situación suelen acabar en nulidad. Nulidad por falta de motivación. E incluso puede que el comité tenía la razón, ¿ah? Puede que efectivamente una oferta debe haber sido no admitida. Pero como no explicó el motivo, solo esa situación es un tema de nulidad por falta de transparencia. Pero bueno, me abrí un poco. Lo que quería, regresando al tema original, amigos. Les comentaba esto para que entiendan la importancia de la motivación. Y efectivamente, en este caso que les comento, en esta oferta que fue admitida pese a que no estaba foliada y pese a que se le exigió al contratista que lo haga y no lo hizo, igual admitieron, estaba bien motivada el acta. ¿Qué decía el comité? ¿Cómo explicaba lo que pasaba? Dijo que efectivamente el acta no estaba foliada, perdón, la oferta no había sido foliada, que le había mandado a subsanar y el postor no, llegó a no lo hizo hacer, no lo llegó a subsanar. Pero que a ojos del comité, eso era una formalidad no esencial. ¿Y por qué era no esencial? Porque toda la oferta estaba contenida en un archivo electrónico, con una oferta electrónica, como es a la fecha, que había sido revisada en su integridad por el comité de selección y que se había verificado que contenía todos los requisitos para la admisión de la oferta. Y por tal motivo, la ausencia de una foliación, la ausencia de saber cuál es la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, no restaba mérito a que el contenido de los documentos era conforme. Por tal motivo, a ojos del comité,
la falta de foliación se constituía una formalidad no esencial, porque el fin de la presentación del documento se había conseguido, que era acreditar que esa oferta cumplía con los requisitos de admisión. Por ende, se pasaba a la evaluación calificación, cosa que después acabó en buena. Ese era el argumento del comité. Así estaba redactada su oferta. Cuando me tocó a mí el caso y lo revisé, compartí los argumentos del comité. Y no solamente porque los argumentos me parecían interesantes, sino también por una lógica. Estamos hablando de una oferta electrónica. Es decir, todo estaba contenido en un único archivo que se había colgado, que estaba en el SEAS. ¿Cuál era la razón de estar foliado? Si incluso el propio archivo, como es un archivo PDF, te dice, el software del PDF te dice cuántas hojas tiene ese archivo. La oferta tiene, no sé, 50 hojas. Cuando tú subes o bajas con el cursor, ¿no es cierto? Ves cuál es la hoja 1, cuál es la hoja 2, 3, cuál es la hoja 20, cuál es la hoja 50. Está bien, puede que dentro de cada hoja que constituye el archivo no aparezca el numerito, ¿no? La foliación clásica. Pero se podía advertir el archivo. Y ya cuando no se advierta, ¿era relevante en este punto? ¿En verdad era relevante que no aparezca el numerito dentro? ¿Cuál es la lógica de exigir una foliación? ¿Ah? Bueno, recordemos, alumnos, que antes las ofertas se presentaban no de manera electrónica, sino de manera física. Todo era en actos físicos. Por mesa de parte se presentaba en un sobre cerrado y se abría, ¿no? En un acto público, muchas veces acompañado de notario. Y el problema era que si no se foliaba, podría haber la situación en la que alguien sustraiga un documento o lo reemplace por otro. Imaginen, llega un sobre cerrado, una oferta en un sobre cerrado, y luego cuando se abre acto público, se ve que las hojas no corresponden o falta una numeración y demás. El postor podría aducir de que alguien ha manipulado su oferta, lo cual viciaría el proceso completamente. De allí la importancia de la foliación. Es decir, pero ya, cuando estamos hablando de ofertas que se juegan en el SEACE, que están en un único archivo, que tú con tu usuario de SEACE lo registras, el comité con su usuario interno lo va a revisar, y aparte, que el propio archivo tiene su propia, tiene el archivo, el PDF, el PDF los numera. ¿Cuál es la razón de ser de querer exigir de manera adicional que cada hoja esté numerada? No tiene razón de ser. Como se dan cuenta, eso, exigirlo, es una formalidad no esencial, que para nada cambia el rumbo de la oferta. Cuando analicé todos los argumentos que volqué en la resolución, lo que conllevó efectivamente es que se confirmara la buena prueba, se confirmara la actuación del comité de selección. El comité de selección había actuado correctamente, había aplicado el principio de eficacia y eficiencia como debía ser. Por tal motivo, se confirmó la legalidad de esa decisión del comité y la buena pro, y se declaró infundado el recurso de apelación. Ese es un buen ejemplo de cómo se aplica correctamente ese principio, entre otros que pueda tenerse, ¿no? Eso es lo que se busca. Esa es una formalidad, ¿no? Y efectivamente, esa actuación es de manera transversal a todo documento que sea revisión de expedientes técnicos, prestaciones técnicas, y te acompaña a lo largo de todo el proceso de contratación. ¿De acuerdo? Vamos a otro principio. El principio de valor por dinero. Este es un principio nuevo, ojo, que en esta nueva ley, la 32069, se está incorporando. Y es un principio, ojo, que está siendo recogido de contratos estandarizados de uso internacional, como es por ejemplo el caso de contratos NEC. En mi experiencia, yo he visto contratos NEC que con esta nueva ley se da la posibilidad de poder emplear los contratos NEC, contratos FIDIC, estos contratos internacionales colaborativos. De allí se recoge este principio. Vamos a leerlo y luego vamos a comentar. ¿Qué nos dice la ley?
Las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtiene en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate y que no procure únicamente el menor precio. Ajá. Vamos con esto último, que es lo más fuerte. Te están diciendo que ya no todo se va a regir o va a erigirse buscando el menor precio. Este es un cambio importante en el paradigma de la contratación pública. A la fecha, lo que se sostenía que con independencia de la revisión de los requisitos obligatorios de admisión, requisitos de calificación, y más allá del puntaje, el factor de evaluación, se premiaba las ofertas de menor costo, ¿verdad? De menor precio. En una lógica del legislador peruano de querer maximizar recursos. Pero ahora, ¿qué te dice este principio de valor por dinero o valor for money, como se conoce en el MEC y del cual se exporta? Lo que te está diciendo es que lo que tienes que buscar es una eficiencia, eficacia en la economía de las decisiones que tomas. Es decir, si tú ves, por ejemplo, que una oferta no es necesariamente la más barata, pero, por ejemplo, los bienes que te están ofertando tienen una duración de vida incluso mayor a la que tú estás solicitando en el TDR, y por ende puede que te cueste un poco más que de la oferta más barata que justo cumple con el límite, ¿no? Tú pusiste que el bien debe tener 2 años de duración y justo te oferta uno de 2 años a un precio determinado. Si hay alguien que te oferta una duración de 4 años a un precio un poco mayor, no el doble del primer precio, sino un poco mayor tal vez, el 50% adicional, por ejemplo. ¿No creen ustedes que a la entidad le convendría ir con esta oferta, que solo es un 50% adicional que la más barata, por ejemplo, y tiene el doble de vida útil? ¿Qué nos conlleva eso? A que no tengan que volver a lanzar el proceso de acá a 2 años, porque tendré que lanzarlo todavía dentro de 4 años, porque es lo que va a durarme la vida útil del bien. O bueno, un poco antes de los 4 años, ¿no? Hay que lanzarlo evidentemente para que se empalme. O sea, nos ahorran recursos y nos ahorra dinero, porque solo estoy pagando un 50% más. Y voy a espaciar el doble para volver a convocar el proceso, porque me va a durar durante todo ese tiempo. Esto es eso es actuar con eficiencia, eficacia y buscando la maximización del valor de la noticia. Entonces, ya no solo va a importar que sea la de menor precio, que sea la más barata, sino también que las decisiones sean inteligentes, sean procurando una sostenibilidad de la oferta en función de una evaluación de costos y plazos. Esta es la lógica del valor por dinero, el valor que agregado de la contratación. ¿De acuerdo? Ese es un principio muy interesante del que se va a hablar muchísimo a lo largo de la vigencia de la nueva ley. Cuando entre en vigor, se tiene que aplicar muchísimo la invocación la invocación de este principio. Pero es importante que lo entiendan porque así se emplean en contratos colaborativos de uso internacional, de lo cual se está jalando porque se ha visto los resultados positivos, no se ha aplicado esto en estos contratos internacionales, ahora lo estamos volcando al contrato nacional. Vamos a otro principio, el principio de integridad. Bueno, es un principio ya conocido que nos dice que el principio de integridad es la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación, quien, guiado por la honestidad, veracidad y la apertura de rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes. Ojo, te dice que este principio está orientado a revisar la conducta de todo aquel que participe en el proceso de contratación. Esto es, como les señalé al inicio de la exposición, sea del sector público o sector privado, porque no solamente se le exige integridad, ojo,
aquel servidor público, funcionario público que participa en el campo de las compras públicas, para que actúe honestamente, para que rechace, como se ve justo en la lámina, ese dibujito de alguien que está ofreciendo un sobre, presumiblemente, tal vez con algún dinero, algunos billetes, al funcionario servidor público. No solo tiene que rechazarlo, no solo tiene que actuar de esa forma, sino que a su vez este principio va para el del otro lado, para el lado del privado. No tiene por qué hacer un ofrecimiento, entregar una dádiva al funcionario servidor público para que actúe de determinada forma. Hay que ser íntegros en todo el actuar, en el lado en el que estés, sector público o sector privado. Esto es muy importante, evitar. Y si eres conocedor de una situación como esta, estás en el deber de denunciar. Nuevamente, ya sea que estés en el lado del sector público o del sector privado, denuncia las prácticas indebidas, las prácticas corruptas. Eso es un actuar íntegro que va a favorecer todo el proceso, un proceso transparente. Vamos a otro principio. Este es el principio de presunción de veracidad. Es un principio que es nuevo dentro del listado de principios de contratación pública, sí, pero es un principio conocido porque a su vez forma parte de la Ley de Procedimiento Administrativo General. O sea, de allí se ha jalado y se ha llevado ahora en la 32069, en esta nueva ley, se ha llevado este principio. ¿Qué nos dice? ¿De qué trata este principio? De la presunción en la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación. Es una presunción de que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Esta presunción admite prueba incontrable. Para todos los operadores de la compra pública, yo sé que tienen bastante claro en este principio. Nuevamente, porque el principio ya se venía aplicando de manera supletoria a normativa de contratación en virtud de lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y se aplica de manera supletoria no solamente en el campo de la contratación pública, sino en toda actuación. Esto es que la ley admite de que se presuma la veracidad de un documento o la veracidad del contenido de un documento, es decir, una declaración que se formula. ¿Por quién? Por los administrados. Cuando un administrado ingresa un documento por mesa de parte señalando A, B, declarando que ellos han actuado de esta forma u otra, o que estos son sus datos y demás, se presume que ello es cierto, que es verídico. Porque imagínense, si no existiera esta presunción, significaría que de todo documento podría dudar inmediatamente y tendría que fiscalizarlo antes de poder dar una respuesta, antes de poder actuar. Y evidentemente eso va a demorar y haría que la toma de decisiones se prolongue, algo que no es lo que se busca, evidentemente. Se busca la agilidad en estos procesos. De allí que la existencia o la lógica de un principio como este. ¿Eso significa que nos estamos entregando al 100% a hechos que podrían no ser verídicos? ¿Significa que me voy a poner una venda en los ojos y simplemente dejar pasar por agua tibia documentos de los cuales pueda tener algún atisbo de duda o que renuncie a la posibilidad de fiscalizarlo? Por supuesto que no. Aquí se ha puesto de manera bastante clara. La presunción de veracidad admite prueba y contraste. Ajá. O sea, si yo tengo una prueba de que lo que se dijo no es verdad, no estoy obligado a creerlo. Es más, estoy obligado a denunciarlo. Ya lo van a ver en las siguientes clases. Se puede denunciar ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Por qué? Por documento falso o información inexacta. Es un supuesto de sanción en el tribunal.
El Tribunal de Contrataciones lo que va a hacer es sancionar, va a evaluar evidentemente al profesor, le va a abrir un procedimiento administrativo sancionador con todas las garantías, va a pasar por un órgano instructor ahora nuevamente, luego el tribunal lo va a decidir, las salas del tribunal lo va a decidir, le van a pedir descargos y demás, solamente va a haber una audiencia y sobre la base de eso se va a decidir. Y va a acabar posiblemente, si es que se comprueba de que la información efectivamente es falsa o hay información inexacta, en una sanción de inhabilitación. Porque claro, se te pide confiar. El legislador ha pedido a los operadores de las compras públicas del sector público que confíen en la veracidad. Pero si se comprueba que el documento es falso, se tiene que castigar, se tiene que sancionar definitivamente para desincentivar una conducta futura igual. Esa es la lógica de este principio, por favor. Pero mientras que no existe esa prueba en contrario, tenemos que creer en lo que se afirma. ¿Es responsabilidad del administrado? Por supuesto. Bajo su responsabilidad, continuamos con lo que éste declara. Pero ya sabe el administrado cuál es la consecuencia si se prueba la falsedad del documento o de los hechos que afirma. Vamos a otro principio. Causalidad. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que la responsabilidad recae en quien realiza una conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Esto es algo bastante lógico, ¿no? Es la relación causa-efecto. Una persona, un actor, sea que trabaje en el campo público o en el campo privado, es responsable por aquella acción, o mejor dicho, por aquella conducta que efectúa. Y digo conducta, porque puede ser una conducta a través de una acción, esto es, realiza o ejerce una determinada actividad, o puede ser que su conducta sea una omisión, es decir, deja de hacer algo, deja de cumplir con sus funciones. Entonces, lo que me dice el principio es la responsabilidad por quien hace algo que no debe hacer o por quien deja de hacer algo que debe hacer es sancionable. Esa es la lógica del principio de causalidad. ¿Qué más nos dice? No es responsable ni puede ser sancionado un servidor o contratante por un hecho ajeno, sino por los propios, efectivamente, alumnos. O sea, es parte del principio de causalidad. Aquí el responsable es el que estaba a cargo de la conducta, sea porque la hizo o no porque la hizo. No lo va a hacer el vecino, va a ser quien desarrolló la conducta. No va a responder alguien, sea un servidor o un privado, por hechos ajenos, evidentemente. Vamos a un principio más, antes de irnos al break. Principio de publicidad. ¿Qué nos dice? Las entidades contratantes garantizan que el proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. Efectivamente, si yo como entidad quiero realizar un proceso de contratación, ¿es por qué? Porque quiero que se adjudique, ¿no es cierto? Porque quiero abastecerme del bien, del servicio, de la obra. Siendo así, ¿qué me conviene a mí? Que haya postores. Y para que haya postores, porque eso promueve la competencia, ¿qué tengo que hacer? Garantizarme de difundir, ¿no es cierto? Difundir la contratación. Es como cuando yo tengo un negocio. Yo tengo un negocio y no voy a pensar que por abrir el negocio me van a caer los clientes del cielo. Si es así, pues perfecto, maravilloso. Pero ¿dónde tengo que invertir a su vez? En la publicidad. Para que algo sea exitoso, tienes que invertir en la publicidad. En la difusión. Tiene que enterarse
los potenciales ofertantes y postores que hay una demanda por parte de la entidad que quiere ser cubierta. Eso solo se va a garantizar con la publicidad y la difusión debida. Y para tal fin, la normativa de contratación ha buscado qué cosa, que esa difusión y demás, sin perjuicio de esa que pueda publicar en la página web y demás de la propia institución, se centralice o se difunda de manera, digamos, uniforme a través de un mismo canal, como es la plataforma a día de hoy del FEAS, ¿ya? En la nueva normativa de contratación, la 32069, va a haber una plataforma mayor que va a albergar, según nos cuenta la normativa actual, como está redactada, tanto al CAC como a toda la plataforma del RNP, el Planicor. ¿De acuerdo? Esa nueva herramienta que el OCE, que ahora se va a llamar OSE, ¿de acuerdo? Se va a desarrollar para que se siga publicitando y difundiendo los procesos de contratación por ese canal, igual como salía del canal se hace, para que todo aquel que sea un potencial postor que esté interesado en realizar o en participar en el proceso licitorio, pueda conocer de eso, pueda registrarse como participante, pueda hacer sus consultas y observaciones, pueda presentar oferta y demás, hasta buscar ser adjudicado. Por eso es la importancia de la publicidad. Si no hay publicidad, no hay difusión, no garantizas que hay una buena oportunidad de concurrencia. A mí como entidad, ¿qué me conviene? Me conviene que haya un buen número de postores, porque mientras hay más postores, hay mayor posibilidad que las ofertas que dentro de las ofertas que se presenten haya alguna que sea la que más se ajusta a lo que busco. Si hay poquitos postores, uno incluso, ¿quién me dice que la oferta cumpla con? Por eso viene muchas veces la declaratoria de desierto, ¿de acuerdo? Como les dije, el ejemplo del negocio exitoso. ¿Quieres que lo sea? Tienes que difundir, tienes que publicitar. Volantea, pon un aviso en el periódico, puede ser la televisión o tu mismo negocio, ¿no? Ok, no solamente abre, pones tu ferretería, tu bodega, lo que sea. Pon un aviso luminoso, ¿no? Que llame la atención. Afuera una pancarta, publicítalo, difúndelo. Te conviene a ti que conozcan tu negocio. Si no, nadie se va a presentar. La misma lógica ocurre. Por eso es que el legislador ha pensado que a través del OEC, tener esta plataforma, que a día de hoy, por ejemplo, se hace, buscando, ¿no? Buscando, como les indicaba, esa difusión, esa publicidad. Bien, alumnos, nos vamos a quedar aquí para hacer un alto, para ir al break. Vamos a, son 8:04, si no me equivoco. Vamos a regresar, por favor, 8:19. 8:19, tienen ahí 15 minutos para continuar. ¿De acuerdo? Para que puedan recrearse, tomar un café, para que puedan estirar los brazos y 8:19 regresamos con el dictado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, doctor. Listo, alumnos. Habíamos dejado la clase antes del receso en análisis del principio de publicidad. Van a ver que esta lógica del principio de publicidad está amarrada con otros principios que vamos a ver a continuación. Uno de esos es el siguiente, de libertad de concurrencia. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que las entidades contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Nuevamente, ¿por qué la importancia de la difusión de la publicidad? La importancia radica en que esto me va a permitir tener un buen número de postores. Yo quiero una concurrencia de postores, ¿de acuerdo? Pero para creerla y para que sea sostenible, no solamente debo tener una buena publicidad, sino también que debo adoptar acciones
para que se garantice esa libre participación, ese libre acceso. ¿Y cómo lo hago? Evitando formalidades costosas e innecesarias, exigencias que no tienen cabida si lo que quiero es justamente garantizar la participación de un buen número de proveedores. Por eso es importante que se entienda que las formalidades establecidas en la normativa son las únicas que pueden exigirse. El tener RNP, el registrar, tener su cuenta, su usuario en el SEAS, en la nueva plataforma, el poder registrarse para participar válidamente como proveedor, en el horario conforme al cronograma que establece el comité. Esas son las exigencias. No puedo llenarle con exigencias adicionales o porque voy a limitar la participación. Además, cuando establezca requisitos de calificación, no puedo hacer como área usuaria, no puedo ponerle requisitos que sean o signifiquen un gasto oneroso adicional a la lógica de participar en un proceso. Yo puedo entender que para la firma del contrato se le exija al adjudicatario presentar determinados documentos, ¿de acuerdo? Que en la etapa de la oferta solamente podrían ser cubiertos de alguna u otra forma con declaraciones juradas. Pero exigir documentos, comprobación, por ejemplo, prueba de acreditación de alquileres de maquinaria y demás, exigir en la oferta cuando eso puede exigir solamente al ganador porque él puede comprometerse a más porque ya sabe que con esa documentación va a firmar porque ha sido seleccionado, eso tiene lógica. Pero exigirle a postores que todavía están compitiendo para ver si es que son adjudicados o no, que empiecen a tener tratos con proveedores y demás, para adquirir maquinaria, entre otros, cuando para finalmente, digamos, no ser seleccionados, y quién va a reconocer todo ese gasto que incurrieron. Nadie. El comité no lo va a hacer, la entidad no lo va a hacer. Entonces, justamente, y donde viene este principio para decir, debe evitarse formalidades costosas e innecesarias. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario, si yo como postor veo en las bases publicadas que me van a pedir todas esas cosas en la oferta antes de ser adjudicado, digamos, antes de tener ese sello de seguridad, de esa garantía de que voy a firmar un contrato, ¿qué hago? No participo. Digo, no, eso es muy oneroso, me están pidiendo cosas en demasía. No, decido no participar. ¿Y eso en qué repercute? En tener una concurrencia menor. Y si hay una concurrencia menor, no va a haber una buena competencia. Voy a tener poquísimas ofertas, una o ninguna. Y si las pocas que se presentan no cumplen con los demás requisitos, ¿qué va a pasar? Un desierto del proceso. He gastado recursos porque he involucrado mano de obra de los servidores y servidores públicos en vano. En vano porque no se va a firmar el contrato, no se cumple el objetivo. ¿Por qué? Porque en vez de dar accesos y promover la participación, la llené de formalidades no necesarias, afecté la concurrencia. Ya, este principio lo que te dice es, no lo hagas. Evita exigencias innecesarias, costosas, porque solamente así vas a garantizar el libre acceso y participación de proveedores en la compra pública. ¿De acuerdo? Esa es la lógica de este principio. Vamos a otro. Acá hay una novedad, facilidad de uso dentro del campo de principios de normativa de contratación. Leamos primero. Tanto la transparencia como la facilidad de uso son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles. Ojo lo que estamos leyendo, ¿ah? Me están pidiendo tener reglas y criterios claros y accesibles que lo vas a lograr teniendo principios rectores como lo que hemos comentado. ¿Qué más nos dice? Las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a dicha información, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia. Te están diciendo, literal, podemos facilitar información por transparencia, por ley de transparencia, sí podemos hacerlo, salvo
las excepciones que se prevén en la ley. Ustedes saben, alumnos, que evidentemente, cuando un proceso todavía está en ciernes, no se puede compartir la información hasta que acabe la evaluación respectiva. Para tal fin, tendrá que esperar el público interesado en que se publiquen las actas del comité de selección. Antes de eso, no puedes pedir información de cómo va el proceso. Igual, a mitad del proceso, tú no puedes pedir las ofertas. Imagínense, en el proceso voy a pedir la oferta del competidor. Eso lo podrás pedir al final, para una eventual apelación y demás. Pero no las puedes pedir a mitad cuando todavía siendo evaluado por el comité. Hay unas excepciones, esas excepciones son previstas en la ley de la materia, como les comentaba. Fuera de ese tema, fuera de estas excepciones, ¿está garantizado la transparencia de la información? Sí, solo está, bajo sus parámetros. ¿Está garantizada la facilidad de uso? Sí, de las herramientas para acceder a la contratación. La facilidad para poder acceder a plataformas que a día de hoy todavía se hace, como con tu usuario y demás. Porque si vas a poner trámites o exigencias engorrosos o sistemas no amigables que no permiten avanzar, como la plataforma es muy dificultosa de entender, o tiene mucha exigencia, o tienen un lenguaje no amigable para el usuario, para quien interactúa en la plataforma, no se está cumpliendo con la finalidad. Y por eso último es que recalca este principio lo siguiente, que el acceso a toda plataforma, sistemas, a procedimientos y trámites debe ser cómodo, sencillo, amigable al usuario y oportuno, de forma que se garantice la seguridad y brinde la información confiable, oficial y útil. Lo que les comentaba, tiene que ser toda plataforma o sistema amigable al usuario, esto es, a quien está empleando. Así también la información que se brinde tiene que ser confiable, oficial y útil, por supuesto. De lo contrario, no se va a poder avanzar. ¿Ya? La lógica es que tener reglas y criterios claros y accesibles. Bien, vamos a otro principio rector fundamental y que está amarrado al principio de publicidad y al principio de libre concurrencia. ¿Cuál es? La competencia. ¿Qué nos dice la ley? Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, de modo que se garantice el equilibrio entre la calidad y el precio. Ojo, me está diciendo que lo que tenemos que buscar son condiciones de competencia efectiva. Si hay publicidad, si hay libertad de concurrencia y hay facilidad de uso de plataformas, ¿estamos creando condiciones o ambientes para mejorar la competencia? ¿Qué creen? Claro que sí. Yo como comprador, como postor interesado, si veo que hay todos los elementos, digo, ok, está el contexto, está el ambiente, están las condiciones para animarme a registrarme y a participar en el proceso, con todas las etapas que conlleva. A mayor número de postores, ¿qué garantizamos? La posibilidad de obtener la propuesta más ventajosa para la entidad. Y es más ventajosa porque se busca un equilibrio entre calidad y precio. Y ahora principios como el valor for money, como el valor por dinero, ya no están eligiendo el precio. ¿Qué están eligiendo? El equilibrio entre el precio con la calidad. Tienen que ir de la mano para que sea una compra eficiente. ¿De acuerdo? Y eso solo lo vas a conseguir cuando tengas mayores ofertas. La competencia sana entre postores es lo que busca la regulación de la compra pública. Nos conviene la competencia
al sector público, claro que conviene la competencia. La puja, claro que sí, una puja sana entre postores, claro que conviene. ¿Qué más nos dice el principio? Que está prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia, por supuesto. Eso creo que está de más decirlo, ¿no? Imagínense que haces todo tu proceso competitivo, pero empiezas a adoptar acciones para limitar la competencia. No tiene razón de ser. ¿Para qué he hecho el proceso? Yo hago un proceso para que se presenten postores, para conseguir una buena oferta. Pero si creo un ambiente desfavorable, un ambiente anticompetitivo, todos los recursos empleados en la contratación han sido fútiles, han sido vanos. Y creo que el Estado lo que menos puede hacer es invertir recursos en algo ineficiente, en algo que no va a conseguir su propósito. ¿Y por qué no lo conseguiría? Porque no establecí condiciones para la competencia, al contrario, lo limité, lo restringí. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, es la lógica de la compra pública. Preponderar la competencia y limitar todo aquello que se ponga. ¿De acuerdo? Es un principio que ya existía en la normativa de contratación actual, que ya existe, sí, y que está volviendo a ser regulado, contemplado por el legislador de la 32069, porque es un principio rector. Vamos con otro principio, la igualdad de trato, otro principio muy importante. ¿Qué nos dice? Las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública. Por tanto, está prohibido el otorgamiento de privilegios o el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Hasta aquí quedamos. Vamos con estas dos primeras oraciones. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que hay un trato que tiene que ser igualitario entre todo aquel que se presente al proceso de compra estatal. Por regla general, existe un trato igualitario y que está prohibido tratos discriminatorios o privilegios que se otorguen toda vez que esto atenta contra la igualdad que se pide sea otorgado a todo aquel que participa en el proceso de contratación. Pero ¿qué más nos dice esta? Nos dice que el principio exige que situaciones similares no se traten de manera diferenciada y que situaciones diferentes no se traten de manera idéntica, siempre que este trato cuente con una justificación objetiva y razonable que favorezca el desarrollo de una competencia efectiva. Ojo aquí, un apunte más. Otro principio que te lleva teoría o nutre a la competencia. Venga, vamos a hablar. Ya tenemos varios principios, ojos, que van a que contribuyen a la competencia. Repasemos: publicidad, libertad de concurrencia y ahora facilidad en uso e igualdad de trato. Estos cuatro principios directamente favorecen a la competencia. Es decir, tienen que existir para poder hablar que tenemos condiciones para garantizar la competencia efectiva. Y parte de ello, ya propiamente en la igualdad de trato, es prohibido privilegios o tratos discriminatorios. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo se otorga un privilegio? ¿Cuándo podemos decir que estamos hablando de un privilegio en una situación? Cuando a un número equitativo de postores, de manera discrecional, se le quiere aventajar a alguno de ellos por encima de otro. Eso es un privilegio, incluso un trato discriminatorio. Si yo, como comité, evalúo oferta bajo una misma lógica o principio, lo evalúo de una determinada forma al postor A, estoy obligado
a evaluar bajo la misma lógica, criterio, principio al postor B. No es que para el postor A lo trato de una manera distinta del postor B. Si las reglas eran las mismas, si sus ofertas piden la misma información, los tengo que tratar igual. Los tengo que admitir a ambos, de ser el caso, o calificar de la misma forma, o otorgarle puntaje igualitario, si las ofertas, si las situaciones son similares. No puedo a uno tratarlo de forma diferente al otro ante una misma situación, porque si no estaría dando un privilegio, ¿no? No puedo a uno admitirlo y al otro no admitirlo si las ofertas son idénticas. De la misma forma, si las ofertas son distintas, si este cumple y este postor no cumple, ambos voy a admitir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, les conté un ejemplo, ¿no? En la eficacia y eficiencia. Una oferta estaba foliada, otra no estaba foliada. Dicen, oye, pero ambos admitiste. Entonces, profesor, ¿están atentando contra la igualdad de trato? No, no atenta contra la igualdad de trato porque existe una justificación objetiva y razonable. Como lo dice la ley. Si hay, si ante situaciones diferentes se trata de una misma forma, como en el ejemplo, una oferta foliada y una no foliada, se trató de la misma forma porque fueron admitidas ambas, tiene que haber una justificación objetiva, que es la que les conté. La razón de ser porque ya no era necesario la foliación. Y sobre todo, tiene esa decisión que está para de la invocación a otro principio, como la eficacia y eficiencia, porque así lo puso el comité, invocamos ese principio para admitirla, con mayor razón. Esa es una excepción o una forma correcta de tratar esta situación, que no atenta contra este principio. Pero si no tenemos estas situaciones, estas excepciones, y simplemente lo que hace el comité es tratar de manera discriminada a postores, por supuesto que estamos otorgando un privilegio o estamos dando un trato discriminatorio manifiesto. ¿Esto que nos va a llevar? A que posiblemente el postor que considera que no está, que ha sido tratado de manera desigual o desventajosa respecto a otro, apele la decisión. Apele la decisión, definitivamente, en búsqueda de que se revierta el resultado. Y claro que sí, y posiblemente si se comprueba esto, se va a hacer. Va a obtener ese resultado. Pero la lógica no es que ante el reclamo se enmiende la situación. Es lo justo, sí. Pero no debemos buscar eso. Que haya una queja, una denuncia, una apelación, sino que el propio comité siempre tiene que cuidarse que en todas sus actuaciones tratar de manera igual, justo para evitar estas denuncias, quejas, estas apelaciones, justo para evitar ello, tiene que cuidar cuál es su actuación, qué trata está dando los resultados. ¿De acuerdo? Esa es la lógica del principio. Vamos con otro. Equidad y colaboración. ¿Qué nos dice? Todos los participantes de los procesos de contratación deben procurar el equilibrio y la proporcionalidad entre los derechos y las obligaciones asumidas, así como la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública que se persigue, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las entidades contratantes de acuerdo con el marco normativo vigente. Ojo, son varias cosas que se están diciendo en esta ley. Dice que estos principios deben procurar un equilibrio y proporción entre los derechos y las obligaciones asumidas. A ver, evidentemente, cuando estás en un proceso de contratación para la firma de un contrato, por ejemplo, yo como entidad establecí en mis términos de referencia qué cosa es lo que buscaba, ¿cierto? Y tú, postor, me pusiste un precio que considerabas que era acorde a los gastos que iba a conllevar la demanda que yo como entidad solicito.
¿Se presume que hay un equilibrio, una equidad, una proporción entre un derecho y una obligación? Sí, porque la obligación que va a asumir con la firma del contrato el postor es cumplir con aquello que se solicitó, y el derecho que va a asumir, que va a conllevar eso, es recibir una contraprestación, la que ofertó, ¿no? La que puso en el precio de su oferta. Perfecto, debe haber un equilibrio. Si mañana más adelante se le exigen un mayor alcance, mayores cosas al contratista de ejecución, eso va a conllevar a que haya un ajuste del precio, sí, seguramente. ¿Para qué? Para garantizar ese equilibrio y la proporcionalidad entre derechos y obligaciones. Porque no es justo que el contratista ejecute más por el mismo precio que licitó. Esto es evidentemente notorio, ¿no? Si, por ejemplo, hay mayores metrados que ejecutar, va a tener que recibir un precio mayor al que acordó, aún cuando sea un precio fijo. Por supuesto. Esa es la lógica, que garantizar en todo momento esa equidad, ¿de acuerdo? Así también lo que nos pide es que haya una colaboración oportuna para el logro de la finalidad pública. Eso es importante y eso también se está trayendo de los contratos estándar de uso internacional, a los que también llamamos contratos colaborativos. ¿Y por qué llamamos contratos colaborativos? Porque lo que se busca es que cada actor, el contratante o el contratista, entienda perfectamente que tienen que actuar de manera conjunta para lograr un propósito. O sea, el contratante no tiene que esperar a que el contratista, si sabe que el contratista está yendo un mal rumbo, podría fallar, no tiene que esperar a quedarse callado a ver que falle para recién actuar, para recién imponer una sanción, una penalidad y demás. Igual el contratista se da cuenta que el contratante está fallando en algo, ok, me quedo callado que falle para poder quejar. No, no es la lógica de la colaboración, porque el fin es el mismo. Si el contratista falla, yo como contratante, yo como entidad pierdo, claro que pierdo, porque a mí me ha costado hacer este proceso para ganar este contrato. Y necesito que se ejecute, porque yo tengo una fecha programada para recibir el bien, el servicio, ejecutar la obra. A mí no me conviene como contratante, como entidad, que el contratista pierda. Más bien, tenemos que ganar ambos, es un win-to-win, ¿no? Ambos tenemos que ganar. ¿Y yo cómo gano? No gano recibir una coima. Yo gano cuando el contratista cumple a tiempo, cumple con entregar un servicio, un bien de calidad, ¿de acuerdo? Esa es la lógica de la colaboración. Ahora, con eso le estoy diciendo de que la entidad, el contratante, va a renunciar a todas las prerrogativas y derechos que tiene por ley cuando si el contratista falla. No es que, uy, el contratista falló, uy, el contratista cometió una penalidad. Bueno, como me han dicho ahora en esta clase que tengo que colaborar, porque no le voy a cobrar la pena. No, eso no nos estamos refiriendo. De hecho, la parte final de la lámina lo dice, ¿no? Que esa colaboración es sin perjuicio de las facultades que correspondan a las entidades contratantes de acuerdo con el marco normativo vigente. La norma de contratación se dice que existe penalidad por mora, sí, la has pactado, sí, muy bien. Si se demora el contrato, tengo que aplicar la penalidad. Claro que tengo que aplicar la penalidad. Es mi derecho, es mi facultad. No estoy siendo menos colaborativo por aplicar. Lo que puedo hacer tal vez es la penalidad. ¿La tengo que cobrar inmediatamente? No, porque puedo afectar el bolsillo del contratista. ¿Qué puedo hacer? La cobro al final, en la última valorización. O la descuento de la garantía que tiene, a efectos de no afectar el flujo de caja del contratista. Eso sí es colaborar. Estoy renunciando al descuento de la penalidad, aplicarse, no le estoy renunciando, la estoy difiriendo, la estoy postergando, pero lo voy a hacer, porque es mi facultad, no voy a afectar el área público, porque es dinero de la entidad, finalmente, para ingresar a sus arcas, solo estoy postergando para no afectar ahorita la liquidez que tiene el contratista para cumplir con sus obligaciones. Eso es colaborativo. Eso es decirle, oye, postor, te recuerdo que estás a tantos días de cumplir. Estás próximo a llegar a un supuesto de penalidad. Apúrate con tal tema. Acelera el ritmo de obras. No está, tu nivel de rendimiento ha bajado. No vas a llegar a la meta. Eso es colaborativo. No hay que confundir por eso la colaboración con una renuncia de derechos, de facultades que tiene el contratante. Vamos con otro principio.
Sostenibilidad de las contrataciones públicas. A ver, ¿qué nos dice este principio? Las entidades contratantes deben promover prácticas responsables en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras, considerando los aspectos económicos, sociales y medioambientales, ojo, que contribuyan a alcanzar los objetivos de sostenibilidad en todo proceso de contratación. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos pide que como entidades promovamos prácticas responsables para la adquisición de todo aquello que necesito conforme mi fin, pero considerando un aspecto económico, social y medioambiental. Tal vez antes, hace 30, 40 años, no era tan importante esto último, del aspecto medioambiental, pero creo que cada vez todos somos más conscientes, me incluyo, aún siendo joven, sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Por eso hay tantos tratados, tantos convenios, y en virtud de ello también ha sido introducido por el legislador en el campo de la contratación pública asegurar la promoción de prácticas socioambientales. Por eso es que muchas veces como factor de evaluación se pone, ¿no? Se pone contar con ISOs medioambientales por parte de las empresas contratistas, o bueno, en este caso por parte de los gestores, obtiene un puntaje adicional porque se promueve ello, que cada vez todos aporten ese viraje de empresa responsable a contribuir así que necesitamos una sostenibilidad. Es una palabra que va a acompañar mucho la nueva normativa de contratación estatal y es importante interiorizar, no solamente por un compromiso, un convenio que tengamos como Estado peruano en general, sino a su vez porque es un compromiso a la interna dentro del país, con lo que nos rodea. Creo que cuando seamos un poco más conscientes de ello, de cuál es nuestro rol en la sociedad, vamos a poder llevarlo no solamente al campo de la contratación pública, esa búsqueda de sostenibilidad, en la compra incluso, sino a su vez en cosas ajenas a la compra, en nuestro día a día, en las actuaciones que realizan, sea que esté en el sector público o en el sector privado. Esa lógica ha querido aterrizarse como principio de la nueva normativa de contratación. Vamos a los dos últimos principios que tenemos. El principio de innovación. A ver, ¿qué nos dice la ley? Las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios u obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes. Así, la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Ya. Acá vamos con otro tipo de promoción. Antes teníamos un tema de promoción, de sostenibilidad social, medioambiental y económico, y ahora nos están pidiendo una promoción de innovación. ¿Para qué? Para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado, o para optimizar aquellos. O sea, ¿qué se busca? Se busca ampliar con demanda la oferta, la oferta en el mercado de innovación. O sea, ¿cuándo se innova, señores? Se innova cuando existe una necesidad. El ser humano, ustedes hacen un análisis introspectivo sobre la evolución en la historia, innova cuando se ve en dos momentos. En un momento cuando hay condiciones favorables que le permitan desarrollar su capacidad para mejorar los servicios que se brindan, o también ante un tema de mucha presión, porque hay una necesidad palpable que obliga al ser humano a ponerse creativo para poder satisfacer esa necesidad. Generalmente, en este último escenario es donde se innova de manera más rápida que en el escenario tranquilo. O sea, la revolución industrial es una prueba de ello. Era necesario meter eso.
o incluso en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, así como la primera, pero va a ser la segunda. En un escenario, en un mundo en guerra, conlleva a que el ser humano, en ese caso, cree mejores armas para poder emplearlas en la guerra. No tiene un fin feliz, es cierto. Crear armas, artillería pesada, municiones y demás, aviones de combate, portatropas, buques, más allá del fin que se le llevó, lo que quiero llevarlo, lo que quiero que se quede con la idea de que el ser humano se ha visto obligado a innovar en periodos difíciles, en periodos de mucha presión. Pero incluso el Internet del que actualmente gozamos todos, que deriva del mundo de la comunicación satelital, entre otros, el celular, el celular que usamos actualmente. Las primeras pruebas o ensayos en telecomunicación fueron en época de guerra, para poderse comunicar de un extremo a otro. Claro, con unos ladrillos, ya no es lo el celular sofisticado, ¿no?, que empleamos a día de hoy, pero así es como el ser humano se vio obligado a innovar, a ponerse creativo. Ya, lo que te dice este principio es que debemos promover esa innovación tecnológica, bueno, esa innovación no de tecnología, bueno, pero a innovar como a través de contrataciones de bienes y servicios donde se fomente. Si yo comunico como entidad que tengo esa necesidad, esa demanda, es porque estoy buscando ofertas, estoy buscando que se innove. No solamente para crear, ojo, sino también para optimizar aquello que ya existe. Oye, mejóralo, porque esta entidad está pidiendo una necesidad mayor a la que se encuentra usualmente en el mercado. Te veo obligado quiero algo más, quiero algo que optimice, algo que actualice lo que ya tengo. Y de hecho, la última parte de la lámina, la última oración, resume muy bien lo que comento, que la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para satisfacer necesidades ciudadanas. Siempre, siempre la creación es para solucionar algo. Quiero solucionar determinada situación para cubrir una necesidad. Esa es la lógica de la innovación. Vamos con el último principio, el de vigencia tecnológica. ¿Qué nos dice? Las entidades contratantes deben adquirir bienes, servicios y obras que reúnan las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para la que son requeridas, por un determinado y previsible tiempo de duración, debiendo preverse la posibilidad de repotenciarse, integrarse o adecuarse a los nuevos avances científicos y tecnológicos. Poco lo que les comentaba antes, ¿no?, sobre el tema de la vida útil de lo que compramos. Generalmente eso lo vamos a ver en bienes, más que en otras circunstancias, pero aplica para todos los casos. Si las áreas usuarias cuando hagan su requerimiento, piensen por favor en que lo que van a pedir, las especificaciones técnicas, vayan acompañados de una modernidad tecnológica acorde al mercado. O sea, pidamos aquello que actualmente existe en el mercado, que puede ser empleado, que la tecnología va acorde a. No pidamos tecnología desfasada, vetusta, no tiene sentido. Si el mercado ha avanzado, pidamos acorde a ello. ¿Qué hacemos pidiendo bienes de tecnología pasada o que sabemos que en un mes va a quedar desfasada? Yo sé que la tecnología, por los avances, cambia así, cambia rápido y rápido. Y es posible entre lo que hagas el requerimiento y hagas la compra, ya se actualizó. Bueno, entendemos que la actualización a mitad de camino. Pero si tú de por sí partes con una compra con unas especificaciones muy antiguas, no solamente el mercado va a ser menor, porque el mercado te va a decir, oye, yo estoy vendiendo otras cosas, con lo cual tus proveedores, tus competidores podrían ser menos a los que tú esperabas, sino que incluso
¿Cuánto va a demorar repotenciar ese bien? Adecuarlo. ¿Cuánto es la vida útil? Vida útil de dos. Pides una vida útil determinada y puede que el objeto, por muy vetusto, o el software, por ejemplo, por muy vetusto, no pueda estar vigente durante el tiempo, va a necesitar actualizarse. Y no es la idea es pedir un software o un bien acorde a las exigencias actuales del mercado. Así como la tecnología avanza, hay que caminar con ella. Hay que saber exigir lo que está acorde a la actualidad, acorde al avance científico. Esa es la lógica de la vigencia tecnológica. Por eso se llama vigente, ¿no? Que es como que pídelo vigente. A eso significa. A ese nivel de traducción tenemos que llegar. No pidas lo antiguo, pídelo vigente. Y yo diría, lo vigente pensando a futuro. Bueno, alumnos, este es el último de los principios. Hemos repasado los 15 principios, porque son 15, aunque aumentó el número, que actualmente está en la ley 32069, que está próxima a entrar en vigencia. Hasta este punto de la clase, ya para concluir, ¿hay alguna consulta que quiera formularme alguno de ustedes en virtud de lo que he explicado? Si tienen una consulta, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Antes de finalizar la clase, por favor. Pueden abrir sus micros o escribir al chat. Muchísimas gracias, doctor. Nadie, entonces debo creer que ¿Perfecto? he sido bastante claro con la explicación, que he dejado a todos satisfechos con la explicación. Perfecto. Espero que puedan interiorizar lo que hemos conversado. Hemos hablado de los 15 principios actuales, explicando la lógica de cada uno, como muchos están amarrados, por ejemplo, al tema de la competencia, porque es lo que se busca principalmente, que para que exista tienen que haber condiciones y demás. Hay una pregunta, veo que en estas palabras finales alguien se animó, unos compañeros. Ha Excelente, preguntado doctor. Cecibel, de esos 15 principios, ¿cuál de ellos se usa más en obras? Mira, yo te podré decir, Cecibel, gracias por la consulta. No sé si la respuesta debería ser más en obras, pero en general, la competencia y la igualdad de trato son los principios más usados en la contratación, que no solamente aplica para obras, sino también para bienes y servicios, porque son fundamentales. Eso es lo que estaba explicando antes. Hay como 5, 6, 7 principios que giran en torno a la competencia. Es el más usado. Ahora, otro principio que podríamos hablar es el principio de la equidad y el equilibrio, ¿no es cierto? Eso de que tiene que ser, oye, las obligaciones y derechos tienen que ser por igual. Cuando tú pides tus adicionales, porque ves que tienes que hacer más cosas, están solicitando más cosas, o tienes que hacer algo adicional y por ende pides un ajuste en el precio con los límites que da la norma, ¿no es cierto? Ahí es donde puedes gozar con la idea de que estamos buscando el equilibrio. Eso tal vez es un principio que más lo puedes gozar. Aplica para todo, pero que más también lo puedes usar en obras. Bien. Eso sería, alumnos, por mi parte. Espero que hayan estado bastante atentos y hayan estado bastante satisfechos con la explicación dada. Te cedo la palabra, Cecilia. Muchísimas gracias, doctor Jimmy. Muchísimas gracias también a los participantes. Doctor, excelente disertación. Felicitaciones. Todo quedó muy claro. Y bien, no habiendo más preguntas, entonces daremos por concluida esta primera sesión, doctor. Nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Listo. Buenas noches para ti, Cecilia, y todos los alumnos. Hasta la siguiente clase. Buenas, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los participantes.